Quiero presentar a Tom Nelson. Él es el pastor de la iglesia bíblica de Denton. You're Tom Nelson, the pastor of Denton Bible Church. Esta es la iglesia en donde yo estuve desde los 16 años hasta mi tiempo en la universidad y después fui a Argentina como misionero. Es la iglesia que a mí me ha enviado a Argentina. This is the church that was here from the age of 16 years old until I was sent out as a missionary. So this is my home church, mi iglesia madre, que me envía como misionero. Así que es un privilegio poder escuchar de aquel que estuvo alimentando mi fe en los primeros años en que yo estaba viviendo acá en Denton. It's a privilege to hear from you that fed into my faith in the first years that I was here in Denton. Así que oramos y se lo entrego a Tom. Let's pray and I'll hand it over to you. Gracias, Padre, por este momento que podemos escuchar acerca de tu palabra y acerca de cómo podemos evangelizar en los entornos en que nos encontramos. Gracias por la fidelidad de este hombre en su evangelismo, en su discipulado, en su predicación de la palabra. Oramos que utilices este tiempo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Me pidieron, me gusta esto, evangelism in the church or evangelism for the local pastor and staff? You could do both. Yeah. Entonces evangelismo tanto para el pastor como también para la iglesia, como la iglesia evangeliza. La importancia del evangelismo personal. Pablo habla de estar predicando en temporada y fuera de temporada. En temporada significa cuando el predicador prepara y se espera que él entonces predique, entregue el mensaje. Eso es lo que significa estar en temporada. Fuera de temporada significa no importa de donde uno esté, uno está listo. ¿Alguien más tiene calor en este cuarto? No. Yo estoy hot. Sí. Little Nate, I want you to fix this thing and raise the temperature down a little bit. All right. How many think I should fire Nate Woodall? ¿Cuántos piensan que lo debo echar? And so to be out of season means that you're always ready to preach the gospel. Entonces estar fuera de temporada significa que uno siempre está listo para predicar el evangelio. Morning, I am in season. Ahora, por ejemplo, yo estoy en temporada. When I go to the gymnasium this afternoon, Cuando vaya al gimnasio esta tarde, I am out of season. estoy fuera de temporada. So you preach when you're ready and you preach when you're not ready. Uno predica cuando uno está listo y uno predica cuando uno no está listo. Uno predica en todo tiempo. In the same way, in your church, you cannot simply teach about salvation. Y en tu iglesia no es que simplemente podés enseñar acerca de la salvación, Nor can you merely have an evangelistic program. ni simplemente tener un programa evangelístico. You and your congregation probably touch thousands of people a week. Tú y tu congregación probablemente tocan miles de personas por semana. And the best evangelism is instantaneous evangelism. Y el mejor evangelismo es el evangelismo instantáneo. ¿Cómo se dice instantaneous? Instantáneo. And so, I witness at the gym Entonces yo comparto el evangelio en el gimnasio and to policemen when they stop me on the road. y a los policías cuando me frenan en el camino. Sí. So, let's look at the classic text of evangelism Vamos a mirar el texto clásico del evangelismo in John chapter 4. en Juan capítulo 4. We don't have something to put this on, do we? Another podium, by any chance, Jake? Can we get another podium? Juan 4. Juan capítulo 4. 1 4. Why don't you read, Greg, in verse 1 down through verse 6. Voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 6.
Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. There are 7 different principles here about one-on-one evangelism. Hay 7 principios en este pasaje acerca del evangelismo uno a uno. Number 1 is in verse 4. Número 1 está en el versículo 4. Jesus had to pass through Samaria. Jesús tenía que pasar por Samaria. Samaria were natural enemies of the Jews. Los samaritanos eran los enemigos naturales de los judíos. Normally, a Jew would go around Samaria. Normalmente el judío buscaba no pasar por Samaria, evitaba Samaria. He would go by the Mediterranean Sea, Tomaba el camino al lado del mar Mediterráneo or he would go on the eastern side of the Jordan River. o pasaba del lado del río Jordán, But never did you go through. pero nunca pasabas por Samaria. If you did, you had to shake the dust off your feet. Si hacías eso, tenías que sacudir el polvo de tus pies. And yet Jesus went through Samaria. Sin embargo, Jesús pasó por Samaria. Principle 1, Principio número 1. you have to go where lost men are. Uno debe ir a donde están las personas perdidas. There has always been a tension in Christianity, Siempre ha habido una our relationship to the lost. una tensión en cuanto a nuestra relación con los perdidos. Do we hate them? ¿Los odiamos? Do we run from them? ¿Salimos corriendo de ellos? Do we get among them and become just like them? ¿O estamos en medio de ellos y nos hacemos igual que ellos? Or do we regard them as the sick ¿O los vemos como aquellos que están enfermos and we as the physician? y nosotros como los médicos? And so every Christian needs to have non-Christian friends. Entonces cada cristiano debería tener, thank you, brother, debería tener amigos no cristianos. I have seen at every gym I have ever worked out at, Yo he visto en cada gimnasio en donde yo he ido a hacer ejercicio, I have seen people come to Christ in every gymnasium. yo he visto personas que se han convertido a Cristo en cada gimnasio. Every baseball team that I have coached for my son, Cada equipo de béisbol en donde yo he sido un coach para mi hijo, I have seen other coaches and players become Christians. yo he visto otros coaches y jugadores convertirse a Cristo. So it has been said Se ha dicho that after 2 years of being a Christian, que después de 2 años de ser cristiano, most Christians never see anyone come to Christ. la mayoría de los cristianos no ven a nadie que viene a Cristo. Because the first 2 years you're around Christians, Porque los primeros 2 años uno está alrededor de no cristianos. but then we get them in the church, Pero entonces uno los mete en la iglesia we remove them from non-Christians. y los removemos de los no cristianos. You have to make an effort to make sure you are around non-Christians. Uno tiene que hacer un esfuerzo para asegurarse de estar en medio de no cristianos. Holiness does not mean separation from people. La santidad no significa separarnos de las personas, It means separation from sin. significa separarse del pecado. We are the light of the world, Nosotros somos la luz del mundo salt of the earth. y la sal de la tierra. We have to be among the lost. Tenemos que estar en medio de los perdidos. Our church probably speaks to 10,000 people a day. Nuestra iglesia probablemente le habla a 10.000 personas por día. It is the greatest means of evangelism is to permeate a society. La mejor manera de evangelismo es impactar la sociedad a través de los miembros en medio de ella. So Jesus had to go through Samaria. Así que Jesús tenía que ir por Samaria. If you're going to fish, Si vas a pescar, you got to go where the fish are. tenés que ir donde están los peces. ¿Es verdad?
¿Es verdad? See? Sí. Number 2. Número 2. Jesus began a conversation. Jesús comenzó una conversación. Read verse 7 there. Miramos el versículo 7. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesus began a conversation. Jesús comenzó una conversación. The second principle is we have to initiate conversation. El segundo principio es que nosotros debemos iniciar conversaciones. And the third principle Y is el tercer principio, our conversation is not about God, nuestra conversación no es acerca de Dios, not at the beginning. no al principio, It is about a common need between Christians and non-Christians. sino que es acerca de una necesidad en común entre cristianos y no cristianos. Jesus needed water. Jesús necesitaba agua, The woman needed water. la mujer necesitaba agua. We all have common ground with non-Christians. Todos tenemos cierto terreno en común con no cristianos. Jesus found that common ground. Jesús encontró cuál era ese terreno en común. Give me a drink. Dame de beber. And so whenever I go to get my car fixed, Entonces, si yo voy a arreglar mi auto, por ejemplo, I say to the fellow who is going to work on it, le digo a la persona que está trabajando en mi auto, how long you been working here? ¿hace cuánto que trabajas acá? How'd you learn to work on cars? ¿Cómo aprendiste a trabajar en autos? I can't work on cars worth a dip. Yo no podría hacer esto jamás de trabajar en un auto. ¿Cómo se dice like a dip? I don't know. I did my own version of it. But I got the concept. I say, where are you from? ¿De dónde eres? How'd you get here? ¿Cómo llegaste acá? Were you always from there? ¿Siempre eras de ese lugar? How long you been working here? ¿Hace cuánto que trabajas acá? You live here in town? ¿Vivís acá? You got kids? ¿Tenés hijos? You're in trouble. Tenés peligro, entonces, problemas. So I always just begin a conversation about life. Entonces simplemente hablo la conversación simplemente desde la vida. He has struggles. Él tiene luchas, I've got struggles. yo tengo luchas. Are you married? ¿Estás casado? You got problems. Tenés problemas. You got kids? ¿Tenés hijos? You got problems. Tenés problemas. You pay taxes? ¿Pagas impuestos? You're broke. Estás sin plata. And so go where they are, Entonces, anda a donde ellos están, begin conversation, comienza conversación and find common ground. y encuentra terreno común. When I'm at the gymnasium, Cuando yo estoy en el gimnasio, how long you been working out? ¿hace cuánto que estás levantando pesas? You look like you're in pretty good shape. ¿Te ves que estás en buena forma? You look like you're in pretty bad shape. ¿Te ves que estás en mal forma? I've been working out since I was in junior high school. Yo desde que la escuela media que vengo yendo al gimnasio. The great thing about working out with weights Lo mejor en cuanto a trabajar con is pesas that your body has to respond. es que el cuerpo tiene que responder. If you're a man, Si es un hombre, creces. if you're a woman, you shrink. Si eres una mujer, estás más pequeña. I have just earned a friend. Yo acabo de ganarme un amigo. So, number 4. Número 4. Jesus doesn't react to her response. Jesús no reacciona a su respuesta. Greg, read verse 9. Versículo 9. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. The woman was amazed that Jesus would be speaking to her. La mujer estaba asombrada que Jesús hablaría con ella. Why are you speaking to me? ¿Por qué me hablas? You are a Jew. Vos sos un judío. I am a Samaritan. Yo soy una samaritana. Jews literally do not share with Samaritans. Judíos literalmente no comparten con samaritanos. We don't drink from the same well. Nosotros no tomamos del mismo pozo. Jesus was violating a social custom. Jesús estaba violando una costumbre social. A lot of people would have said, Muchas personas hubieran dicho,
go away. Si no estás contento que yo esté acá, yo me voy. How can you be so racist? ¿Por qué sos tan racista? How can you condescend on me? ¿Por qué me puedes hablar de esta manera a mí? Look what Jesus said. Mira lo que dijo Jesús. Read verse 10. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. You see how Jesus does not react in anger. Fíjese cómo Jesús no reacciona en enojo. Let me ask you, can non-Christians pick a fight? ¿Los no cristianos pueden elegir una pelea? Watch the fifth point. Fíjense el quinto punto. If you knew the gift of God Si tú conocieras el don de Dios and who I am, y quién soy yo, in other words, if you know who I am and what I offer you, quién soy yo y lo que yo te ofrezco, you would have asked me, me hubieras pedido a mí and I would have given you not just water, y yo te hubiera dado no solamente agua, I would give you living water. sino que te daría aguas vivas. See, the fifth principle is El quinto principio es esto. Jesus transitions from the physical to the spiritual. Jesús hace la transición entre lo físico y lo espiritual. And he did it so smoothly, Y lo hizo de una manera tan sencilla, tan fácil, the woman didn't know what he was doing. que la mujer ni siquiera se dio cuenta de lo que está haciendo. The principle is that we have to make a transition El principio es que tenemos que hacer una transición from where you work, en cuanto a dónde trabajás, what you do, qué haces, where you live, dónde vivís, how's your marriage, cómo está tu matrimonio, how's your children, cómo están tus hijos, to something that goes deeper. a algo que es más profundo. We have to go to spiritual issues. Tenemos que ir a temas espirituales. And this is the tension in evangelism. Y esta es la tensión en el evangelismo. It's not a problem to speak. No es un problema hablar, It's not a problem to speak about. un problema hablar acerca de Dios. It's how to get from here to there, Es cómo llegamos desde acá hasta acá. or how to shift gears O cómo cambiarlos, el cambio. from talking about life De hablar de la vida to talking about eternal life. a hablar de vida eterna. What I try to do is Lo que yo trato de hacer es raise the conversation. simplemente elevar la conversación. How long have you been married? ¿Hace cuánto que estás casado? I've been married for 40 years. Yo he estado casado por 40 años. Marriage can be a problem. El matrimonio puede ser una dificultad, ¿no es cierto? Sí. Sí. I've been through some rough times in marriage. Yo he pasado tiempos difíciles en el matrimonio. Through rough times in ¿Has marriage. pasado tiempos difíciles en el matrimonio? My parents did a lot of fighting, Mis padres se peleaban mucho and I'm watching his head. y estoy mirando su cabeza. He's doing like Está this. haciendo así. I had to learn a new way of marriage, Yo tuve que aprender una manera distinta del matrimonio. and that came when I came to know God in a personal way. Y eso ocurrió cuando yo llegué a conocer a Dios de manera personal. Or maybe I talk about I was a football player, Y quizás yo hablo, bueno, yo era un jugador de fútbol americano. one of the greatest football players in all history. Uno de los mejores jugadores de fútbol americano de toda la historia. But when I got to college, Pero cuando fui a la universidad, I was empty. estaba vacío. Football did not meet my needs. El fútbol americano no llenaba mis necesidades. Making a lot of money would not meet my needs. Hacerme mucha plata no llenaba mi necesidad. Drinking a lot of liquor would not meet Tomar my mucho licor tampoco lo hacía. needs. A lot of women almost met my needs. What? A lot of women almost met my needs. Muchas mujeres casi llenaron mis necesidades. That's a joke. Eso es una broma. And so I tell him where my life changed. Entonces le dije dónde cambió mi vida. And while I'm speaking to him, Y a medida que yo le estoy hablando, I'm watching his eyes. estoy mirando sus ojos. Is he leaning forward? Si se está inclinando hacia adelante. Because if he is, Porque si lo está haciendo, my story is his story. mi historia es su historia.
Mi salvación tiene que ser su salvación. When I talk about the problems in our world today, Cuando yo hablo de los problemas en el mundo hoy, his eyes, veo sus ojos. is he listening to me? ¿Me está escuchando? When I talk about violence Cuando hablo de la violencia and racism y el racismo and immorality, y la inmoralidad pornography, y pornografía, I watch his eyes. miro sus ojos. Does he have faith to be saved? ¿Tiene fe para ser salvo? You can see when God is working in a man. Uno puede mirar cuando Dios está obrando en la vida de una persona. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí. And so, like Jesus, he creates curiosity. Entonces, como Jesús crea curiosidad, He hasn't started talking about God yet, no ha hablado todavía acerca de Dios, but he's talking about a better life. pero está hablando de una mejor vida. And thus the woman says to him, Y entonces la mujer le dice, Greg, read verse 11. versículo 11 y 12, ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, y sus hijos, y sus ganados? You notice the woman is still in the physical. Fíjese que todavía la mujer está hablando de temas físicos. Jesus said living water. Jesús habló de agua viva. She said, Sir, you have nothing to draw with. Ella dice, no tenés nada como para sacarlo. The well is deep. Y el pozo es profundo. How are you going to get that living? ¿Cómo vas a sacar esa agua viva? She doesn't understand where he is. Ella no entiende dónde está él. And then she insults him. Y entonces lo insulta. You're not greater than our father Jacob. ¿No eres mayor que nuestro padre Jacob? The Jews were the children of Jacob. Los judíos eran los hijos de Jacob. The Samaritans were a crossbreed with Assyrians and Jews. Los samaritanos eran una mezcla de los asirios y judíos. But she says Jacob is our father. Pero ella dice, Jacob es nuestro padre. She was picking a fight. Ella estaba buscando pelear con Jesús. Jesus will not enter into that quarrel. Jesús no va a entrar en esa batalla. Verse 13. Versículo 13. Everyone who drinks of this water Todo el que beba de esta agua will thirst again. volverá a tener sed. This physical water means nothing. Esta agua física no significa nada. Whoever drinks of the water that I give Pero el que beba del agua que yo le daré shall never thirst. no tendrá sed jamás, But the water I give him will become in him sino que el agua que yo le daré se convertirá en él a well of eternal life. una fuente de agua que brota para vida eterna. Jesus transitions to the spiritual. Jesús hace una transición a lo espiritual. He doesn't get mad at her insults. No se enoja de sus insultos. He doesn't react to her attitude. No reacciona a su actitud. He stays on point. Se mantiene enfocado. He stays on compass. Se enfoca en la meta. Our job is not to argue with people, Nuestro trabajo no es argumentar con las personas, to state the truth es proclamar la verdad as far as they will let us state it. hasta donde ellos nos permitan. If they walk away, Si ellos se van, esa es cuestión de ellos. but Jesus is talking about something that she wants. Pero Jesús está hablando acerca de algo que ella quiere. And so the woman says, and read verse 15, Greg. La mujer dice entonces, versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Is she thinking about spiritual things? ¿Está pensando ella en temas espirituales? No. No. I want that water that I won't have to come to this well. Yo quiero esa agua para que yo no tenga que venir a este pozo. She wants something, Ella quiere algo, but she doesn't know what it is. pero no sabe lo que es. Again, Jesus doesn't get mad, Jesús nuevamente no se enoja, but now he will cross the barrier pero ahora va a cruzar la barrera into the area of spiritual need. a la necesidad espiritual, el área de la necesidad espiritual. This is when it gets scary, Esta es la parte que da miedo, because we're going to talk about sin. porque vamos a hablar del pecado. Is that ever a scary thing for you? ¿Eso te da temor alguna vez, hablar de eso?
No es difícil hablar de la vida, It's not hard talking about Jesus. no es tan difícil hablar de Jesús, It's hard bringing the two together. es difícil traer los dos juntos. Everybody likes Jesus. Todos les gusta Jesús, They just don't think Jesus is for them. simplemente no piensan que Jesús es para ellos. That's when they get mad. Y ahí es donde se enojan, Because we're going to talk about sin. porque vamos a hablar del pecado And we're going to get downwind of who we are. y vamos a contar realmente quiénes somos. So Jesus says a simple statement. Jesús dice una frase muy sencilla, Verse 16. versículo "Call 16. your husband." Ve, llama a tu marido. The woman has been real chatty up until now. La mujer ha estado hablando mucho hasta ahora, But all of a sudden she doesn't have much to say. pero de pronto ya no tiene algo para decir. Have you ever noticed when you start talking about sin, No sé si has notado que cuando uno comienza a hablar del pecado, people want to end the conversation? las personas quieren terminar la conversación. The woman says simply, I have no husband. La mujer simplemente dice, no tengo marido. The Greek text says, El texto griego dice, husband no have. esposo no tengo. She wants to end the conversation. Quiere terminar la conversación. We're getting up close to my heart. Estamos acercándonos a mi corazón. Let's talk some more about water. Vamos a hablar más del agua. Let's talk some more about God. Vamos a hablar un poco de Dios. Let's don't talk about me. No vamos a hablar de mí. Jesus won't let her off the hook. Jesús no va a dejar que se salga con la suya. You have correctly said, I have no husband. Bien has dicho, no tengo marido. You've had 5. Porque 5 maridos has tenido. He's speaking in the past tense. Está hablando en el tiempo pasado. He knows who she is. Él conoce quién es ella. He knows what she's done. Él sabe lo que ella ha hecho. He knows how many times she's done it. Y él sabe cuántas veces ella lo ha hecho. Are you with me? ¿Están conmigo? Jesus says you've had 5, and the one who you now have Y el que ahora tienes is not your husband. no es tu marido. You've given up on marriage. Ya te rendiste con el matrimonio. You simply are living in immorality. Simplemente estás viviendo en inmoralidad. Does Jesus know the depths of her heart? Jesús conoce las profundidades de su corazón. He is reaching down into her. Está entrando dentro de ella. And this is when evangelism gets scary. Y esta es la parte donde el evangelismo se pone difícil. You need Jesus as bad as I do, Vos necesitas a Jesús tanto como yo lo necesito. because all have sinned, Porque todos han pecado. and that includes you. Y eso te incluye a ti. When I was at North Texas University, Cuando yo estaba en la Universidad de North Texas, a fellow came into my room, alguien vino a mi cuarto said to my roommate, and I'm listening over his shoulder, y le dijo a mi compañero de cuarto, yo estoy escuchando lo que él está diciendo. "Are you a Christian?" ¿Tú eres un cristiano? My roommate said, "Yes." Y él dijo, sí. He said, "What is a Christian?" ¿Qué es un cristiano? Le dice. My roommate said what I would have said. Mi compañero de cuarto le dijo lo que yo hubiera dicho. Somebody that keeps the 10 Commandments. Es alguien que obedece los 10 mandamientos. He merely said to my roommate, "You keep them?" Le dijo simplemente, ¿vos los guardás? My roommate was silent. Mi compañero de cuarto se quedó calladito. My roommate was sinful, Mi compañero de cuarto era un pecador, far worse than me, peor que yo, but not too far worse. pero no tan lejos. You've never disobeyed your parents? ¿Vos nunca has desobedecido a tus padres? You've never lusted? ¿Nunca has cometido lujuria? You've never lied? ¿Nunca has mentido? You've never hated? ¿Nunca has odiado? You've never coveted? ¿Nunca has tenido codicia? You've put everything beneath the glory of God, ¿Has puesto todo bajo la gloria de Dios? and you've always done this. Y siempre has hecho esto, nunca has fallado. My roommate was silent. Mi compañero de cuarto estaba en silencio. The Lord is in his holy temple. El Señor está en su santo templo. Let all the earth keep silent. Que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Has shut up all in disobedience. Dios ha callado a todos en desobediencia. God has shut up all put in custody. Dios ha guardado a todos en custodia. Men are in jail beneath their sin. Los hombres están en la cárcel debajo de sus pecados. To my room, Y eso fue lo que le dijo a mi compañero de cuarto. and my roommate never answered. Y mi compañero de cuarto nunca le respondió. And I didn't answer. Y yo tampoco respondí. And it ricocheted off him and hit me. Como se dice? Y rebotó de él y me llegó a mí.
Yo era culpable. And my roommate didn't walk away. Y mi compañero de cuarto no se fue. And I didn't walk away. Y yo no me fui. My roommate became a bouncer in a strip club. Él se convirtió en una persona que trabaja en uno de esos clubes donde ahí se están mitad desnudas las mujeres. Not me. Yo no. I was guilty. Yo era culpable. And right then, he shared with my roommate Y ahí cuando él compartió con mi compañero de cuarto, what Jesus is about to share with her. lo que Jesús está por compartir con ella. Watch this. Miren esto. Verse 19. Versículo 19. Sir, I perceive you're a prophet. Señor, me parece que tú eres profeta. You know things that no one else knows. Conoces cosas que nadie conoce. And now she wants to change the subject. Y ahora ella quiere cambiar el tema. Read verse 20. Mira el versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Where do you think people ought to go to church? ¿Dónde pensás que las personas deberían ir a la iglesia? Let's talk about church. Vamos a hablar de la iglesia. Let's talk about Catholic. Vamos a hablar de los Let's católicos. talk about Episcopal. Vamos a hablar de los Let's episcopales. talk about Baptist. Vamos a hablar de los bautistas. Let's quit talking about me. Dejemos de hablar de mí. See? Jesus won't get off track. Jesús no va a desviarse del tema. You can't make him mad, No puedes hacer que se enoje and you can't get him distracted. y no puedes hacer que se distraiga. He stays on her. Mantiene el enfoque sobre ella. Read verse 21. Versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. This woman is dead to spiritual things. Esta mujer está muerta a las cosas espirituales. Jesus is coming close to her heart. Jesús se está acercando a su corazón. He says, Madam, it doesn't matter about your religion. Y le dice, mujer, no importa tu religión. He says, verse 22, read that, Greg. Versículo 22 dice, vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. In other words, your worship does not bring you into fellowship with God. En otras palabras, tu adoración no te trae en una comunión con Dios. You worship a God, but you don't know him. Tú adoras un Dios, pero tú no lo conoces. You are wrong. Estás equivocada. The Jew is right. Los judíos tienen la razón. They hold the Old Testament. Ellos sostienen el Antiguo Testamento. They hold the Word of God. Ellos sostienen la palabra de Dios. This is when evangelism gets nervous. Esto es cuando el evangelismo uno se pone nervioso. Jesus says, you are sinful Tú eres pecadora and you are dead to God. y estás muerta a Dios. You don't know the truth. Y no conoces la verdad. You are in error. Estás en error. The truth is found in the God of Abraham. La verdad se encuentra en el Dios de Abraham. Jesus is unapologetic. Jesús no pide disculpas. He is not there merely to dialogue. No está ahí simplemente para tener un diálogo, He is there to state the truth. sino de proclamar la verdad. All have sinned. Todos han pecado y han caído destituidos de la gloria de Dios. The truth is found La verdad se encuentra in the Word of God. en la palabra de Dios. And watch her eyes. Y miren sus ojos. Verse 23, read that, Greg. Versículo 23. Pero a la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. God is looking for those who worship him Dios está buscando a aquellos que lo adoren according to the truth conforme a la verdad and according to their spirit. y conforme a su espíritu. The woman La mujer changes the subject again. cambia de vuelta el tema. Read verse 25. Versículo 25, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo, cuando Él venga nos declarará todo. She says, Sir, someday we will know all things. Señor, algún día nosotros vamos a conocer todas las cosas. Whenever Messiah comes. Cuando el Mesías venga, Jesus says, verse 26,
Jesús le dice en el versículo 26, I who speak to you am. yo soy el que habla contigo. He brings her to the point of decision. La Jesus. trae al punto de decisión en cuanto a la persona de Jesús. The Messiah has come. El Mesías ha venido. The Bible is true. La Biblia es verdadera. The God of Israel is true. El Dios de Israel es verdadero. And you must make a choice Y tú tienes que tomar una decisión. because he knows your heart Porque conoce tu corazón that you are a sinner. que sos un pecador. That fellow said to my roommate, Esa persona que le compartió a mi compañero de cuarto, the Ten Commandments weren't given to us to obey. los 10 mandamientos no fueron dados para que los obedezcamos, They were given to us to show we can't obey. sino mostrarnos que no podemos obedecer, Sinners. de que somos pecadores, We have fallen short of God's de que hemos caído cortos de la gloria de Dios. They are to bring us to Jesus who died for our disobedience. Están para llevarnos a Jesucristo, que murió por nuestra desobediencia. And when he said that, the light dawned on me. Y cuando Él dijo eso, se prendió una lamparita para mí. Now I understood the Ten Commandments versus Jesus. Ahora entendí los 10 mandamientos versus Jesús. The Ten Commandments are to drive us to the mercy of Christ. Los 10 mandamientos deben llevarnos a la misericordia de Jesucristo. When a man looks to the Lord, the veil is taken away. Cuando alguien mira al Señor, es removido el velo. And I said to myself, Y yo dije, if that is not true, it should. si no es verdad, debería ser verdad. I didn't become a Christian right then, No me convertí en un cristiano en ese momento, but he had planted the seed in me. pero ya había una semilla plantada en mí. 2 months later, it came out, 2 meses después brotó la semilla. and here we are. Y acá estamos. And so, Jesus doesn't get sidetracked. Jesús no se desvía. He goes where the lost men are. Él va a donde están los perdidos. Begins a conversation. Comienza una He conversación. finds common ground. Encuentra terreno común. He does not get offended. No se ofende. He does not get sidetracked. No se desvía. He does not react when he is insulted. No reacciona cuando lo insultan. He takes it from the physical to the spiritual, Lo lleva de lo físico a lo espiritual. from the spiritual to the moral, De lo espiritual a lo moral. from the moral to the personal, De lo moral a lo personal. from religion to him. De religión a Él. And you have to make a choice. Y vos tenés que tomar una decisión. Messiah has come. Mesías, el Mesías ha venido. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Jesus says no more. Jesús no dice más. The woman must decide. La mujer tiene que decidir. Watch this. Miren esto. Verse 27. Versículo 27. Read that. See what happens. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer. Pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? They knew something was happening. Ellos sabían que algo estaba sucediendo. They knew not to interrupt that conversation. Ellos sabían de no interrumpir la conversación. They saw a woman with tears in her eyes. Vieron a una mujer con lágrimas en sus ojos. Jesus leaning close. Vieron a Jesús inclinándose más cerca. Sometimes can you tell the Holy Spirit is working? A veces uno puede darse cuenta cuando el Espíritu Santo está obrando. They knew not to interrupt. Sabían, no es momento para interrumpir. God be God. Que Dios sea Dios. The woman said, La mujer dijo, verse 28, read versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, 29 too? yeah, oh, I'm sorry, 28. I read 28. The woman doesn't need her water anymore. La mujer no necesita más su agua. She doesn't care about physical life. No le importa la vida física en este momento. She has believed in the Savior Ella ha creído en el Salvador, who knows her sin, que conoce su pecado, but offers her washing. pero ofrece un lavamiento. Something has happened in her heart, Algo pasó en su corazón and we never got to see it. y nunca lo pudimos ver. It took place between her and God and Jesus. Sucedió entre ella y Dios y Jesús. Is that evangelism? ¿Eso es evangelismo? We come as far as we can, Venimos hasta donde podemos llegar and then we let God jump the gap. y dejamos que Dios haga el resto. That
Eso es lo que Dios nos pide, no más que eso. to be loving, De ser alguien que ama, to be bold, de compartir con denuedo, to be clear, de ser claros, patient, de ser pacientes and then leave it to God. y dejarlo con Dios. And now in verse 29, Y ahora en el versículo 29, the woman became an evangelist. la mujer se convirtió en una evangelista. Her relationship to men is no longer corruption. Su relación con los hombres ya no es corrupta. She's going to fix men. Ella va a arreglar a los hombres, que toda mujer piensa que puede hacer. Es verdad, ¿Es verdad? Eunice, es verdad. She said to the men, come see a man. Verse 29, right? Venid ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? He told me all that I have done. Me dijo todo lo que yo he hecho. He knows me. Me conoce, He loves me. me ama. Is this the Christ? ¿Es este el Cristo? She is calling men to make a decision. Está llamando a las personas a tomar una decisión. She has gone from a sinner to a believer to an evangelist. Se fue de ser una pecadora, de ser una creyente, a ser una evangelista. And we don't even see how it happened. Y ni siquiera vemos cómo sucede. That's the power of evangelism. Ese es el poder del evangelismo. Jesus said a man sows the word Jesús dijo que el hombre siembra la palabra and goes to bed at night, y se va a acostar a la noche wakes up in the morning, y se despierta en la mañana. and behold, the Y de crop pronto ha crecido la cosecha. how he himself does not know. ¿Cómo sucede? Él no sabe. The earth produces crops. La tierra Yes. produce el fruto por sí misma. Verse 30. Versículo 30. They went out of the city and were coming to him. Salieron de la ciudad e iban a él. Now, hang on. Un minuto. Verse 39. Versículo 39. From that city, Y de aquella ciudad, many of the Samaritans believed in him muchos de los samaritanos creyeron en él because of the word of the woman. por la palabra de la mujer. Now she is sowing the seed Ahora ella está sembrando la palabra, and testified, he told me all the things that I have done. diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. He is holy, but he is loving. Él es santo, pero él es alguien que ama. Verse 40. So when the Samaritans came to Jesus, Versículo 40, de modo que cuando los samaritanos vinieron a él, asking him to stay with le rogaban que se quedara con Verse ellos. 41. Many believed Versículo because of his word. 41, y muchos más creyeron por su palabra. And they said to the woman, Y decían a la mujer, it is no longer because of what you said. ya no creemos por lo que tú has dicho, We have heard for ourselves, porque nosotros mismos le hemos oído. and we know Y sabemos that this one que este is the Savior of the world. es en verdad el Salvador del mundo. That is the first time in John, Savior of the world is mentioned. Esa es la primera vez en el Evangelio de Juan que aparece la frase el Salvador del mundo. And it was done at the evangelism Y se hizo en el evangelismo of the worst woman. de la mujer, la peor mujer del Nuevo Testamento. That is the power of God. Ese es el poder de Dios. They no longer needed the woman. Ellos no necesitaban ya a la mujer. They now have a personal relationship with God. Ellos ahora tienen una relación personal con Dios. Let me see. Every weight room I have ever lifted at, En cada gimnasio en donde yo he levantado pesas, every team I have ever coached in baseball, cada equipo que yo he sido coach de béisbol, I have been able to talk about Christ. he podido hablar de Cristo. Not everyone has believed, No todos han creído, but some have. pero algunos sí. I once was asked to serve on the YMCA board. Una vez- YMCA in Mexico. Oh, I don't know Mexico. ¿En México tienen YMCA? YMCA. Yo estaba en Boys Club. un club de niños que me invitaron a ser parte del board, del consejo. The board director merely asked me to come and pray at the board meeting. El director simplemente me pidió orar en las reuniones del consejo. And so when we would eat, I would pray
Entonces, mientras que teníamos este momento de orar ante la comida, yo oraba mi teología. I would pray an evangelistic prayer. Yo oraba una oración evangelística. Father, we thank you for this food. Padre, gracias por esta comida. Even though we are sinners, A pesar de que somos pecadores, you continually provide for y us. a pesar de eso nos provees continuamente. Thank you most for your dear son, Y agradecemos sobre todo por tu bread of life, querido Hijo, el pan de vida, who forgives us through his shed blood, que nos perdona a través de la sangre derramada his death upon the cross. y su muerte en la cruz. Through mere faith alone, Y a través de fe solamente we can be saved. podemos ser salvos. And I'd leave it right there. Y lo dejaba ahí. I saw 5 men become Christians. Yo vi 5 hombres que se convirtieron a Cristo. One of them said to his friend, Uno le dijo a su amigo, "Did you hear that guy praying?" ¿vos escuchaste a ese hombre que oró? He said he ought to be a preacher. Él debería ser un predicador. That's evangelism. Eso es el evangelismo. The sower sows the word. El sembrador siembra la palabra. How many non-Christians do you know? ¿Cuántos no cristianos conoces? How many non-Christians do you place yourself within the hearing of their voice? ¿Cuántos no cristianos vos te ubicás para que puedas escuchar su voz y proclamar la tuya? Do they like you? ¿Les caes bien? Let your speech always be with grace, Que tus palabras siempre sean con gracia, seasoned as it were with salt, sazonada como si fuera con sal, so that you may know how to answer para back que tú sepas cómo responder to those who question. a aquellos que cuestionan. As soon as people met Jesus, Ni bien las personas conocían a Jesús, they wanted others to meet Jesus. querían que otros conozcan a Jesús. Andrew got Peter. Andrés buscó a Pedro, Philip got Nathaniel. Felipe buscó a Natanael, Matthew got all of his tax collectors. Mateo buscó a todos sus amigos que eran recaudadores de impuestos. The woman at the well went and talked to all the men. La mujer agarró a todos los hombres. Everybody wants to meet Jesus. Todos quieren conocer a Jesús. The question, La pregunta es do they like us si realmente nosotros les caemos bien because of our kindness, por nuestra bondad, our patience, por nuestra paciencia, because of our boldness? por nuestro denuedo. That is evangelism. Eso es evangelismo. And that is Y esa es comida para comer que no conoces. my food is to do the will of him Porque mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió and to accomplish his work. y lograr su obra. When Paul preached to Mars Hill in Cuando Acts 17, Pablo predicó en Hechos 17, some heard of the resurrection and sneered. algunos escucharon de la resurrección y se burlaron. Some said, we'll hear of you again later. Algunos dijeron, vamos a escuchar otra vez de ti. Some believed, Algunos creyeron. among whom were Entre aquellos estaba Dionisio, la areopagita, and Damaris, y Damaris, who became famous. que se hicieron famosos. Same message, Mismo mensaje, different responses. distintas respuestas. That's not our business. Ese no es nuestro trabajo. That is God. Eso es el trabajo de Dios. We witness to what Nosotros compartimos acerca de aquello que es verdad. Terminé. Terminé. Voy a orar. Father in heaven, Padre en el cielo, thank you for the marvelous privilege of being entrusted with the gospel. gracias por el privilegio enorme de estar confiados con el Evangelio. Thank you for giving us something to do. Gracias por darnos algo para hacer. Thank you for putting us to work. Gracias por ponernos a trabajar. Thank you for making us supernatural. Gracias por hacernos sobrenaturales. Thank you for letting us be a solution. Gracias porque nosotros podemos participar de la solución. Thank you for letting us have eternal consequences. Gracias por permitirnos tener consecuencias eternas. Guide our steps to the lost, Guía nuestros pasos a los perdidos. for we must pass through Samaria. Porque debemos pasar por Samaria. We find people just like us, Encontramos personas como nosotros, sinners like us, pecadores como nosotros, simply have never heard of the Savior. que simplemente no han escuchado del Salvador Know that they need this. y no saben que necesitan el Salvador. Use us. Úsanos, Guide our path. guía nuestro camino, Open their hearts. abre sus corazones, Let us be co-workers with God. que seamos co-obreros con el Señor. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Let's Amén. go eat. Vamos a comer.